Hola, buenos días. Esta es una nueva sesión de videoconferencias para gestión de operaciones 2. Saludos para todos. Hoy miércoles 2 de junio. Eh, bueno, es el momento para iniciar el desarrollo de las estrategias de planificación agregada que estamos eh, desarrollando en estos momentos. Hasta la anterior sesión, de las estrategias de planificación agregada que fueron presentadas y desarrolladas con un ejemplo, solamente hicimos referencia a dos estrategias puras: la estrategia de persecución y la estrategia nivelada o de nivelación. De aquí en adelante vamos a incorporar lo que corresponde a la integración de dos o tres, o hasta tres inclusive, estrategias, o una estrategia pura más la incorporación de factores de producción, de factores de oferta de factores que incrementen la fuerza laboral. Eso es. Y cuando no se trata entonces de la estrategia de persecución o la estrategia nivelada, lo que tendremos es una estrategia combinada, y que también se conoce como estrategia mixta. El hecho es que, de todos modos, se posibilita realizar variantes del desarrollo del mismo problema que vimos, pero en general se trata de eso, de poder planificar el uso de un factor de producción considerado crítico, eh, para efectos de poder tomar definiciones de cuál es el costo que se incurre en el costo de producción, que genere valor al negocio. Entonces, la estrategia combinada, o la estrategia mixta, parte de la base de alguna de las dos formas en el cual se aplica tratamiento eh, a este recurso, a este factor de producción. Entonces, puede estar desarrollada sobre la base de una estrategia de persecución, o una derivación de esta. Y por otra parte, también las estrategias puras pueden estar desarrolladas sobre la base de una fuerza laboral constante o estable, ya referida a la estrategia de nivelación. Pero sobre esa base se le agregan otros factores de producción, como los siguientes. Fuerza laboral, por ejemplo, la subcontratación. Tenemos una capacidad instalada que es fija, dada por las tomas de decisiones a largo plazo, y una fuerza laboral que se pueda ajustar o no, dependiendo de la decisión que se adopte desde el punto de vista de las operaciones. Ahora bien, definida esa capacidad sobre la base de las instalaciones y de la fuerza laboral, es posible complementar la capacidad de generar o de obtener unidades terminadas de producto, si fuese manufactura, por medio de la subcontratación. Entonces, la subcontratación vendría a sumar a las alternativas de gestión del factor de producción. En este proceso de planificación, en el cual de forma agregada se distribuye el uso del recurso eh, que es utilizado para la producción de bienes, la subcontratación viene ahora a sumar. Entonces, la subcontratación, entendiéndola como la capacidad de poder acceder eh, a la capacidad productiva de un tercero, eh, desde luego considerando un valor unitario por producto subcontratado mayor al de producción,
hay que considerar que esta estrategia va a ser bastante similar a la de persecución, entendiendo de que así como se toma la decisión de contratar y despedir operarios para ajustar la tasa de producción que está en función de la fuerza laboral, del mismo modo se podría tomar la decisión de subcontratar o no hacerlo. Y eso significa flexibilidad para efectos de la capacidad productiva que se necesita o se requiere para igualar la tasa de pedidos. Lo cual externaliza bastante los problemas o las dificultades que podría tener la estrategia de persecución por el hecho de estar gestionando la fuerza laboral de ese modo, ¿ya? Contratando y subcontratando, contratando, capacitando y volviendo a, digamos, a restringir el número de trabajadores. Entonces, algún nivel de subcontratación puede ser aconsejable y de modo que permita ajustar la capacidad productiva a las fluctuaciones que tiene la demanda. Ahora, como digamos, parte de la cadena de generación de valor del producto, el hecho de contar con un tercero que provea de productos en la categoría de subcontratados, o la subcontratación, digamos, de la producción, eh, se hace necesario que exista una relación, un vínculo que sea fuerte y seguro entre la empresa fabricante. En este caso, nosotros estamos viendo o analizando este problema desde esa perspectiva. Entonces, el- la, la opción de subcontratar se puede, digamos, considerar, pero una vez tomada esa decisión, es clave realizar una correcta selección de la empresa, la organización a la cual va a ser subcontratada, porque vamos a tener dependencia de la capacidad de respuesta de ese tercero para poder cumplir nuestros pedidos. Eh, Vamos a tener también recepción de los productos terminados que van a ser realizados por el subcontratista cuando el proceso de producción también haya terminado. Entonces es importante allí no perder todo el control del proceso eh, de generación, de producción de esas unidades. A no ser de que exista efectivamente una relación o vinculación más cercana, más fuerte, que permita a las empresas subcontratistas convertirse en verdaderos partners de nuestros procesos de producción propios. Eh, por lo tanto, se genera allí una oportunidad para poder complementar nuestra capacidad productiva sin necesidad de engrosar los costos operacionales de una cantidad o de un incremento importante de la fuerza laboral, eh, pero a la vez también emerge eh, cierta cuota de riesgo por la dependencia que existe al momento de considerar las unidades contratadas para poder cumplir nuestros pedidos. Eh, Vamos a tener entonces la posibilidad de considerar en esta planificación agregada que hemos estado realizando, incluir o no la subcontratación. Y eso va a generar entonces modificaciones de la estructura de trabajo que hemos visto para efectos de la planificación agregada. Otra alternativa de factor
de producción que afecta la capacidad de oferta de nuestro sistema productivo que podemos considerar para efectos de planificación es considerar la estrategia nivelada como base, como piso. Ya por eso acá hace referencia a la fuerza de trabajo estable, a tener un N de trabajadores fijos, pero ahora considerar la posibilidad de horas de trabajo que sean variables. Esto no es una estrategia pura, desde luego, porque la estrategia pura refiere a una cantidad de trabajadores estables asociados a una cantidad de tiempo de trabajo normal también que es uniforme. En este tipo de estrategias mantenemos la continuidad del N de trabajadores. Lo que fluctúa es la cantidad de horas. Por eso la referencia a la denominación de horas de trabajo variables. Y esta variación se realiza por medio de programas de trabajo que sean flexibles en términos de extensión o de la incorporación de tiempo extra de trabajo respecto del tiempo normal. Entonces, se mantiene la ventaja o se mantienen las ventajas de la estrategia nivelada, la estrategia pura nivelada, pero hay ahora la flexibilidad por medio de liberar las horas de trabajo que no sean uniformes o constantes, sino que poder modificarlas de acuerdo a las necesidades que existan en las tasas, que se manifiesten en las tasas de pedido. Entonces, podrían haber semanas cortas, ¿ya?, de menor duración al tiempo de trabajo normal de 45 horas semanales, o pudiese, al contrario, aumentar el tiempo de trabajo de este N de trabajadores respecto del tiempo de trabajo normal, considerándolo entonces tiempo extra. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo extra tiene, por legislación laboral, un costo diferente, equivalente al 50% del valor de una hora normal. Por lo tanto, si bien es una opción, una alternativa que permite complementar la capacidad productiva, genera también una consecuencia y tiene un efecto económico. Y como ya lo hemos visto, nosotros estamos analizando posibilidades en el cual poder generar valor a la empresa, al sistema, por medio de la propuesta de sistemas de producción que sean eficientes. Por lo tanto, también hay que generar el análisis correspondiente porque puede existir un riesgo en términos del impacto en los costos, ¿ya?, por uso excesivo de tiempo extra, por ejemplo. Pero también subyace ahí los beneficios que tiene la estrategia nivelada, que ya los conversamos en su momento en lo que se refería a la estrategia pura. Ya. A modo de repaso, dado que vamos ahora a desarrollar estrategias combinadas o estrategias mixtas, hay que tener bastante claro la categorización que le damos a los costos, porque en función de eso se disponen de diferentes lugares en las tablas de planificación agregada que necesitamos para trabajar. Entonces, tenemos los costos básicos de producción asociados a los costos fijos o variables relativos a producir un tipo de producto, desde luego asociado a un periodo de tiempo.
Allí caen los costos de mano de obra, los costos directos o indirectos, el tiempo extra, todo lo asociado a la producción. Por otra parte, y de acuerdo al tipo de estrategia que estemos utilizando, podemos tener también otra categoría de costos asociados a los cambios de la tasa de producción. Y esto corresponde a la contratación, los costos de capacitación del personal contratado y las indemnizaciones por despido. Esos son los costos que están emergiendo ahora por la aplicación de las estrategias que estamos utilizando. También cuando corresponda, no es siempre así, los costos de mantenimiento de inventario, entendido como costos asociados a el almacenaje, al seguro, los impuestos, los desperdicios, la obsolescencia de los productos allí almacenados, que puede ocurrir en una proporción, y que solamente van a incurrirse en aquellas estrategias que se apoyen de un sistema de gestión de inventario. Porque, como ya hemos visto en los pocos casos que se han ejemplificado, no necesariamente se debe apoyar la planificación agregada en un sistema de gestión de inventario. Pero en el caso de que se tomara la decisión de hacerlo, entonces hay que asumir que existe un ítem de costos a considerar. Y como estamos también planificando periodos de tiempo que consideran en varios meses, pueden ser varias semanas también, esto es planificación táctica de todos modos, los pedidos pudiesen de un periodo quedar pendientes de satisfacer, pendientes de cumplir. Y eso genera costos al momento en que no se cumplen los pedidos. Existen costos que son explícitos y concretos, como las multas por atraso, por periodo de atraso, pero hay otros costos que son intangibles, que son complejos de dimensionar, pero que tienen un efecto a mediano y largo plazo respecto de, por ejemplo, la pérdida de confianza del cliente y la pérdida de ingresos por ventas que no se van a realizar, ya sea de aquellas que estaban solicitadas pero que fueron canceladas por atraso, o aquellas que estaban como expectativa de venta futura, pero que por razones asociadas a incumplimientos se postergan. El cliente escoge otro proveedor. Entonces, ese flujo de costos que no es posible de mencionar exactamente puede ser importante. No se incorpora en el análisis que estamos haciendo de la planificación agregada más adecuada a escoger, porque desde luego al ser la fuente de esos costos evidentemente externa, es más difícil de dimensionar de forma objetiva. Por lo tanto, lo que hacemos más bien es un análisis de los costos que son eh, explícitos, objetivos, concretos de obtener, dado que el sistema productivo es de la organización, es de la empresa. Es la función del responsable de operaciones administrar y dirigir el sistema productivo. Por eso tiene entonces acceso a la información, en este caso de sus costos, los costos de implementación y operación. Dicho esto, vamos a comenzar a trabajar entonces un par de ejemplos que van a permitir visualizar bien cómo la estrategia combinada opera y funciona. La grabación. Muy bien. Continuamos entonces ahora con el desarrollo de dos tipos de planes que caen en la categoría de estrategias mixtas. Refieren al mismo caso visto hasta la clase anterior.
Habíamos desarrollado el plan número 1, el plan número 2, ahora veamos el plan número 3. El plan número 3 refiere a producir para satisfacer la demanda mínima prevista. Ya, esto no es menor, digamos. Se solicita producir, pero ¿cuál es la referencia para poder generar esta planificación agregada? Bueno, la producción tiene que ser capaz, o la capacidad de producción tiene que ser capaz de satisfacer la demanda mínima prevista, ¿ya? Dentro del periodo de planificación, utilizando una fuerza laboral constante en el tiempo regular. ¿Ya? Eso da cuenta o la asociamos a la estrategia pura de nivelación, digamos, esa es la estrategia de base. Pero proveer de una capacidad productiva equivalente a la demanda más baja de todo el semestre va desde luego a permitir cubrir las demandas de ese periodo en particular, pero ¿qué pasa con el resto que se supone? Si esa es la mínima, el resto debería tener mayor demanda. Entonces, ¿cómo esta estrategia o este plan número 3 propone cumplir con las cuotas de producción? Y eso es lo que indica la segunda parte del plan. Se debe subcontratar para satisfacer los requerimientos de producción adicionales, ¿ya? Y entonces sumamos a una estrategia nivelada, asociada a un mínimo, la posibilidad ahora cierta de subcontratar. Y eso nos va a permitir generar un plan de producción denominado de estrategia mixta o combinada, que va a ser distinta a las otras anteriores que hemos visto. ¿De acuerdo? Lo que buscamos en este desarrollo es, al igual que los anteriores, proponer un plan que genere la opción de obtener los productos para satisfacer las demandas, que son las mismas en cada caso, y el principio o el fundamento que hay detrás de todo este análisis es poder siempre lograr el propósito de producción, que es cumplir con la demanda, pero al mínimo costo posible. Y en este plan se manifiesta por medio de ajustar la fuerza laboral, porque estamos hablando de estrategia nivelada, a la demanda mínima prevista. Por lo tanto, eso los tiene que dar una referencia para poder determinar cuál es ese N de trabajadores estable, ¿ya? Porque es fuerza laboral constante. Por lo tanto, existe un N de trabajadores que es constante, ¿no es cierto? Así es que vamos a buscar los datos que necesitamos. Esto es... ya, los costos. Ya, acá están los costos. Ok. Ahora, de esta tabla de costos, vamos a tener la necesidad de considerar el costo marginal de subcontratación, ¿no es cierto? Antes no estaba liberado la alternativa de ocupar la subcontratación, ahora sí. Y hay una estrategia nivelada que subyace, que es complementada con la subcontratación. Por lo tanto, al existir estrategia nivelada, yo entiendo que tendrá que existir también los costos asociados al mantenimiento de inventario o a la posibilidad de dejar demandas insatisfechas y por lo tanto pagar multas. Bien, entonces esos son los costos que tengo que, para este plan número 3, distinguir. Ya, me voy a tomar nota para no olvidarme.
Eh, entonces, el costo de agotamiento de las reservas, ¿ya? De rotura de inventario, también denominados back order, etcétera. Se denomina de diferentes formas, pero refiere al hecho de que se requerían unidades para poder entregar al cliente, eh, se dirige a la bodega a retirarlas y no existen esas unidades. Eso es un quiebre de stock. Y el costo marginal por agotarse las reservas es de 5 unidades monetarias por unidad de producto y por cada mes de atraso. El costo de mantenimiento de inventario es de 1,5 por unidad por mes también. Y ahora agregamos el costo marginal de subcontratación. El costo de subcontratación. Y en términos relativos es mayor porque es un único valor que se paga por una unidad terminada. Entonces, eso se va a manifestar desde luego con un mayor valor por unidad al ser esta subcontratada. No hay contratación, no hay despido, porque existe estabilidad. Siempre en todas las estrategias necesitamos esta relación que nos permite convertir las unidades de producto en las unidades de gestión del recurso crítico, y ya lo hemos dicho varias veces, recurso crítico en este caso, porque puede ser distinto en otro, es la fuerza laboral, las HH, el número de horas disponibles para producción. Y estas horas de trabajo requerido son de 5 HH por unidad. Y lo que está en todos los planes es una cantidad de trabajo normal que se dispone, ¿no? Entonces el costo lineal son de $4 por hora, ¿ya? En un tiempo regular, pues son 8 horas cada día. ¿Ya? Perfecto. El plan indicaba de que debíamos tener también, atender la demanda mínima prevista. ¿Ya? Y eso no es una palabra superflua o una expresión que tengamos que saltar u omitir. Cuando hablamos de la demanda estimada o la demanda prevista, refiere a el cálculo del requerimiento para la producción. ¿Ya? Recordemos que hicimos esta tabla para la estrategia pura de persecución, para poder conocer cuál es el flujo o de valores para el requerimiento de producción desde enero a junio. Y también les recuerdo que el requerimiento de producción es un valor que incluye o relaciona el inventario inicial, la reserva de seguridad y la proyección de la demanda que le corresponde a cada mes. Y ese valor nos arroja lo que se debiera producir. Exactamente. Entonces esa es la demanda prevista para cada mes. Y de este requerimiento de producción tengo que adecuarme, nivelarme al valor mínimo entre todas ellas. Y el valor mínimo, ustedes ya lo pueden advertir, de todos los requerimientos de producción es de 850. Cualquier otro valor en otro mes es más alto. Por lo tanto, mi fuerza laboral tiene que ser tal que me permita satisfacer esta demanda mínima prevista. 850 unidades. Entonces, para ello, nos vamos a la pizarra. Un momento.
Esto es, quitar mejor. Esto es estrategia mixta de estrategia nivelada, eh, más subcontratación. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos realizando ahora. Es una estrategia mixta. Y si se necesita un número de trabajadores estables, yo necesito saber primero eso para poder iniciar el desarrollo de la tabla de planificación agregada. Y el razonamiento, la forma de determinar ese N de trabajadores es análogo al anterior. No en los valores, desde luego, pero sí en la lógica. ¿Ya? Por eso reitero bastante esto para que se pueda comprender bien. El N de trabajadores, vamos a dibujar ahora, el N de trabajadores es un cociente. ¿Ya? Va a ser un cociente en el que en el numerador vamos a colocar el total de unidades de HH que se necesitan para poder satisfacer esa demanda mínima prevista. Y esa era de 850 unidades. Son 850 unidades de producto. Pero estos son productos. Lo que estamos nosotros planificando, distribuyendo de la manera más eficiente posible en este semestre es fuerza laboral. Por lo tanto, tengo que transformar estas 850 unidades a unidades de gestión de esa fuerza laboral. Por lo tanto, las tengo que convertir en HH. Cada unidad me demanda 5 HH para poder obtenerse. Por lo tanto, para poder obtener 850 unidades de producto, solamente me basta multiplicarla por 5, ¿no es cierto? Al multiplicar 850 por 5, lo que tengo es el total de HH que se necesitan para poder producir 850 unidades. ¿Se entiende? Entonces, de ese modo yo voy determinando entonces cuántos trabajadores voy a necesitar. Para eso, entonces, en el denominador voy a colocar el número de horas que un solo trabajador me reporta en ese periodo específico en el cual está asociado el valor de 850. Ese valor de 850 era del mes de abril. Era del mes de abril. Y abril tiene una cantidad de días hábiles que se nos entregó por enunciado que está en el apunte, que son 21 días. ¿De acuerdo? Entonces, un trabajador por 21 días, que corresponde al mes de abril, eh, trabaja un tiempo regular de 8 horas. Entonces lo que tengo en este producto triple es el número de HH que un solo trabajador, uno solo, me proporciona en el mes de abril. ¿Ya? ¿Por qué abril? Porque tiene 21 días abril y porque los 850 que es la demanda mínima prevista se produce en abril. Pues. Entonces aquí hay que calcular. ¿Se entiende la lógica? Número total de HH necesarias para producir determinada cantidad de producción respecto de las HH que una unidad de fuerza laboral, un operario, me reporta durante ese periodo en tiempo normal. $850
por 5 me da 4.250 entre 21 y 8. Ok. Da un valor que no es cerrado, no es un entero. Es una fracción, naturalmente. 25,3 en rigor. Ok. La pregunta es, bueno, dado que tenemos ese valor, ¿qué hacemos? ¿Se puede utilizar esa cantidad eh, fraccionada de unidades de persona? ¿Puedo yo decir, voy a contratar 25 personas y la tercera parte de uno más? No es posible. Entonces, aquí entra en juego otro criterio a considerar. ¿Hacia dónde redondeo? Y aquí hay que considerar que estamos en una estrategia mixta, una estrategia combinada. Porque sería diferente si este caso fuera una estrategia pura. De hecho, creo que vimos un caso similar, no me acuerdo en cuál de las dos anteriores, no me acuerdo, la primera creo, en donde estaba la estrategia pura solamente. Con esa estrategia pura me valía para poder alcanzar con mi tasa de producción a la tasa de pedidos. Pero en este caso, tengo más flexibilidad. Es decir, lo que me falte lo voy a complementar con subcontratación, entendiendo de que disminuyo los costos fijos eh, asociados a esta fuerza laboral. Y por esa razón, el criterio de aproximación se basa en esto último que les dije. Dado que puedo complementar la producción con subcontratación y con el propósito de disminuir o reducir los costos de operación al mínimo, entonces este valor se tiene que redondear a 25. Ya, estamos claros que no puede ser una cantidad decimal, tiene que ser un entero. ¿Y por qué no 26? Porque significa un operario más por todo el periodo mensual de 21 días y cada día 8 horas. Y no voy a ocupar todas esas horas, solamente una parte. Entonces, si yo escojo 25 trabajadores, claro, me va a faltar 0,3, pero tengo la subcontratación para complementar. Por lo tanto, esa es la opción o el criterio de aproximación que corresponde, porque es posible complementar y consigo reducir el costo de operación asociado a una cantidad de trabajadores, en este caso, en lugar de 26 a 25. ¿De acuerdo? Trabajadores. Entonces, este es nuestro N, y con este vamos a eh, planificar de forma agregada. Volvemos a la presentación. Bien, acá está. Y de aquí en adelante, cuando siempre estemos considerando estrategias combinadas o mixtas, el formato de la tabla de planificación va a ser distinto cada vez. Depende de la combinación
de recursos, de factores de producción que considere la estrategia. Entonces, aquí hay que tener más cuidado en relación a la obtención de la tabla de planificación. Esta es una propuesta, por lo tanto, pudiese existir otra forma, pero se llega al mismo resultado. Bueno, recordar que los 850 fue el valor que obtuvimos de los requerimientos para la producción, el valor mínimo. Por lo tanto, ocupamos en la tabla de planificación agregada justamente los requerimientos de producción obtenidos o calculados. Están puestos aquí como requerimientos de producción. Segunda fila son los días hábiles de cada mes y las horas de producción disponible. Las horas de producción disponibles son las HH disponibles para producción. Y eso con 25 trabajadores, con un N igual a 25 que ya sabemos cómo se obtuvo. Entonces, son 25 trabajadores por 22 días hábiles de enero por 8. Nos va a dar esas HH que estamos calculando. 25 por 22 por 8, 4.400. Ya, 4.400 y así sucesivamente con el resto, siempre con el mismo n, siempre con el mismo n de igual a 25. Y así obtengo las horas de producción disponibles de cada mes. Bueno, como ya tenemos las horas disponibles de cada mes con esta base de 25 trabajadores, así como se hizo en las anteriores tablas, nos corresponde saber qué es capaz de producir estas 25 personas. Entonces, 4.400 unidades, perdón, 400.400 HH, dividido entre 5 horas, que es la relación de conversión de unidades a HH, eso me va a dar 4.400 entre 5, exactamente 880 unidades. Y así con el resto de los meses. Y bueno, existe un requerimiento que tiene que ser satisfecho, pero que no lo alcanzamos, ¿ya? El requerimiento de producción era de 1850 en enero, pero tenemos 880, y siempre va a ser de esa forma, digamos. Con las 25 personas no vamos a alcanzar, porque está pensado o está hecho así, ¿ya? Determinar la fuerza laboral estable equivalente a la mínima demanda prevista. La demanda mínima que fue prevista fue en abril, y es allí donde la producción real eh, prácticamente se acerca bastante, y es por el redondeo que hicimos hacia abajo, ¿ya? Solamente nos faltaron 10 unidades. Pero no es problema, porque tenemos ahora la subcontratación. Imagínense haber incorporado un trabajador más y hablar de 26, tendríamos HH en exceso respecto de lo requerido. Entonces, ya con la producción real conocida y contrastada con el requerimiento de producción, podemos obtener cuáles son las unidades subcontratadas de cada uno de los meses. Profe, ¿Sí? profe, ¿podría repetir la operación de producción real que estaba en otra pantalla, por favor? Quedó acá. Son las HH disponibles, 4.400 HH dividido por 5, que es la relación de conversión
de horas de trabajo requeridas por unidad de producto. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces las otras cantidades se obtienen del mismo modo, 3.800 entre 5, 4.200 entre 5, sí. Ahora podemos entonces saber, bueno, efectivamente hay necesidad de subcontratar. La pregunta es ¿cuánto? Y es bastante sencillo, como ustedes ya lo habrán digamos, interpretado. ¿De qué forma determino el número de unidades subcontratadas en este caso? En enero, ¿cuál sería el número de unidades subcontratadas? ¿Cómo se obtiene? Ya, pues los antecedentes. La diferencia entre el requerimiento y la producción real. Desde luego que sí, Valentina. Muchas gracias. Exactamente. Recuerden que el requerimiento de producción o demanda prevista considera el inventario inicial, el criterio de seguridad, el inventario de seguridad y la demanda que existe para cada mes. Es un valor que resumen esas tres cantidades. Y eso es lo que habría que producir para cuadrarse con la política de seguridad y producir para que no sobre y falte. Y como bien dice Valentina, la diferencia, que es lo que me falta para alcanzar el requerimiento de producción, sería una forma de determinar objetivamente cuántas son las unidades que yo debería pedir sean subcontratadas en su producción. Entonces, 1850 menos 880 me va a dar 970. Y así sucesivamente con los otros periodos. Aquí yo tengo, entonces, exactamente las unidades que tengo que subcontratar. Como voy a poder hacerlo, estamos, digamos, estamos planificando sobre la base de que no va a haber problemas para subcontratar, de que va a existir disponibilidad, va a haber oferta, digamos, de poder tercerizar esa parte de la producción, entonces lo vamos a considerar como tal. Y solamente en abril habría una cantidad de 10 unidades que es mínima, pero recuerden que nosotros tomamos abril como referencia para poder calcular el N de trabajadores. Y vuelvo a insistir, eso se realizó porque el enunciado decía que la fuerza laboral tenía que ser equivalente a la demanda mínima prevista de todo el semestre. Bueno, como ya acá viene lo más fácil, digamos, como ya sé las unidades que tienen que ser subcontratadas, perdón, y como ya sabemos que el costo de subcontratación es de 20 unidades monetarias por unidad, lo cual ya comentamos es una cantidad en términos relativos a los otros costos significativa. Entonces vamos a tener un costo de subcontratación que podría ser abultado, que podría impactar en la conveniencia de esta estrategia, pero no lo vamos a saber hasta no hacerlo completamente. Digamos, no hay que descartar desde antes esta alternativa, porque las otras estrategias también tienen costos que este no tiene. Entonces, la única manera es comparar con el plan agregado hecho correctamente. El costo lineal sigue siendo el mismo, es de 4 unidades monetarias por HH, y eso lo dan las horas disponibles en cada mes por los 25 trabajadores. Esa cantidad ya la tenemos acá, ¿no es cierto? Las HH son en enero 4.400, ¿no es cierto? 4.400. Y esas las multiplicamos por 4, que es el costo lineal. ¿Ya? Y el costo de subcontratación son, en este caso, en mes de enero, 970 unidades monetarias por 20.
Ese es el costo unitario de una unidad subcontratada. De ese modo me dan estos valores. 970, ya dijimos, es la diferencia entre el requerimiento de producción de ese mes menos 880, que es la producción real. La producción que fue capaz este sistema productivo, con sus 25 trabajadores, fue capaz de producir, ¿ya? 880. Y el resto tuvo que ser subcontratado. ¿Cuánto? 970. Y así cada mes. Y, perdón, y con esta estrategia fue suficiente para poder dar cumplimiento a este plan. Y tiene dos ítems de costo solamente. El costo de subcontratación, ¿ya? Que es de 60.000 en todo el semestre, y el costo lineal, que es el trabajo en tiempo normal, que fue de 100.000. El costo total fue de 160.000 entonces, que es más bajo que los costos totales de implementación de los planes anteriores. El costo de la estrategia nivelada fue más bajo que la estrategia de persecución, y en este caso este plan número 3 es más bajo que los dos anteriores. Pero, ojo, es en este ejemplo con estructura de costos y de conversión de valores y tasas y días hábiles, etcétera, que tiene este caso. Pudiese haber otro caso con otra combinación de valores, por ejemplo, otra cantidad de días hábiles por mes, u otro valor de cantidad subcontratada, unitaria, etcétera. Todo eso puede cambiar y la conclusión puede ser diferente. Por lo tanto, la única manera de poder objetivamente decir cuál es más conveniente es realizando la planificación agregada de cada una de las alternativas o estrategias de producción que a nivel táctico puedo yo proponer. Y con la comparación del costo de implementación, decir cuál es más efectiva. Hay que, y vuelvo a hacer también otro alcance para que se quede claro. El plan 1, el plan 2 y este que acabamos de realizar, el plan 3, los tres planes fueron capaces de producir las unidades que demandaba cada mes. ¿Ya? Los tres son efectivos en este propósito. ¿Ya? Son funcionales, sirven, pero no son necesariamente eficientes los tres, y hasta este momento solamente el plan número 3 es el más económico en términos de los costos que genera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok. Voy a dejar presentado el cuarto plan. Para que se pueda desarrollar posteriormente por cuenta de ustedes como material de estudio. El cuarto plan y último de este ejemplo, de este caso, porque no significa que sean los únicos que se puedan considerar. Pueden haber otras estrategias que, de carácter táctico que me sirvan para planificar de forma agregada en la producción. Solo que este caso tiene 4 y este es el último. Entonces, ¿de qué consta, de qué sirve? O sea, ¿de qué consiste más bien? En producir para satisfacer la demanda prevista. Ya, de nuevo aparece este concepto, satisfacer la demanda prevista. Eso significa considerar los datos agregados que tenemos al comienzo del caso, pero de los 2 primeros meses. Miren qué particular. No es de cualquier mes ni todo el semestre, no. La demanda prevista de los 2 primeros meses, utilizando una fuerza laboral constante. Entonces aquí tenemos la estrategia pura que subyace en este plan, la fuerza laboral constante en tiempo regular.
Y aquí se ocupa tiempo extra para satisfacer los requerimientos de producción adicionales. Si existiese entonces algún periodo en el cual no fuese suficiente con la fuerza laboral con la que se cuenta, yo puedo complementar, de acuerdo a lo que me indica este enunciado, con tiempo extra. El número de trabajadores es más difícil de calcular, pero el objetivo, ya que hay una condición, es terminar junio con un inventario final tan cercano como sea posible a las reservas de seguridad de dicho mes. Miren qué interesante, ¿ya? Tan cercano como sea posible a la reserva de seguridad de junio, el mismo mes. Entonces hay que cumplir esa condición. Bien. Entonces, acá hay que considerar lo siguiente. La demanda prevista de los 2 primeros meses del semestre es enero y febrero. Por lo tanto, son estas cantidades las que tenemos que tomar en cuenta para esta fuerza laboral constante. ¿Ya? 1850 y 1425. Entonces, voy a compartir otra cosa en relación a esto mismo. Ah, ya. Lo que hay que hacer primero, entonces, cuando hablamos de estrategia nivelada o que forma parte, digamos, no, digamos, de la estrategia mixta combinada, es determinar el N de trabajadores, ¿no? Entonces, se trabaja de manera similar. Son 41 días. Entonces, para el plan número 2, o sea, el número 4, la estrategia, esta otra estrategia mixta, estrategia mixta parte sobre una estrategia nivelada más tiempo extra. Entonces, para poder realizar la planificación agregada, necesitamos tener claro el N de trabajadores. Y el N sigue siguiendo la misma lógica. ¿Cuál es la referencia para calcular ese número de trabajadores estables? Bueno, en el caso anterior era la mínima cantidad prevista. Ahora son la demanda prevista para los 2 primeros meses, enero y febrero. Y eso es en enero 1850 y en febrero 1425. Entonces, esas son las cantidades que tengo que considerar que se deben producir, ¿no? 1850 más 1425. Ya, de la tabla de cálculo de los requerimientos de producción. Allí saqué estos valores, tenemos 3. Y debo convertir estas que son unidades a las unidades de gestión del factor de producción crítico, que es la fuerza laboral. Y eso es 5 horas, 5 HH por unidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá arriba? Interpretación, el número de HHs necesarias para poder producir la demanda prevista de enero y febrero. ¿Qué es lo que va en el denominador? El número de HH que un solo trabajador me proporciona en enero y febrero. Entonces, es un trabajador por
Y aquí hay que echarle un vistazo a los días hábiles que tienen este caso en enero y febrero. 22 y 19. Ya, 22 y 19. $22 y 19 por 8 horas de trabajo normal. ¿Ok? Entonces esto lo calculamos. Y lo dividimos por, esto es 41. Perfecto. 49.9. 49.9. Lo cual no es posible de llevar al mercado. No puedo colocar un aviso, se necesitan 49,9 trabajadores. No, tengo que aplicar un criterio. Y como es estrategia mixta, no es estrategia pura, puedo yo complementar la producción que me pueda faltar al aproximar esta cantidad hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hacemos. Esto va a ser, entonces, aproximar a 49 trabajadores. ¿Ok? De esa manera, entonces, tenemos ahora claridad de lo que necesitaríamos en términos de fuerza laboral. Ahora, el formato de trabajo. El formato de trabajo es el siguiente. Acá está. Para producción de producto. Fuerza laboral. Ya. Estoy mostrando una planilla en este momento donde tengo este desarrollo. Bueno, tengo acá los parámetros, el inventario inicial, las horas de tiempo normal, las HH requeridas por unidad, la reserva de seguridad, cuál es el criterio, el costo lineal, tiempo extra, que es el costo nuevo que vamos a incorporar, que hasta el momento no lo habíamos utilizado, y es equivalente a un 50% más caro que el tiempo normal. Mantenimiento de inventario, y la fuerza laboral que la calculamos fue de 49 trabajadores. Y el desarrollo es análogo, ¿no? Pero desde luego difiere porque tenemos un ítem distinto de costos. Entonces, esta tabla comienza con el inventario inicial, que es de 400, de la cantidad que tenemos acá, que fue dada por el enunciado. Y las horas de producción disponibles corresponden a las que se pueden obtener con estos 49 trabajadores, ¿no es cierto? Con estos 49 trabajadores, yo lo que hago es relacionar claro, el número de trabajadores multiplicado por los días por mes y por 8 me dan la hora de producción disponible, que es lo que hemos hecho en los otros planes de producción agregada de este mismo caso. Y así, digamos, con todos los que están en el semestre. La fuerza laboral es constante, 49 trabajadores,
y va disminuyendo y aumentando dependiendo del número de días hábiles. Por ejemplo, febrero es menos, pero mayo es igual, porque son los mismos días hábiles y el mismo número de trabajadores. ¿De acuerdo? Bien, y lo siguiente también lo hemos hecho. Dado que tengo una cantidad de HH disponible, ¿cuánta producción real obtengo con ella? Entonces, tengo la división de las HH disponibles por 5, ¿no es cierto? Ahora, en este problema, este valor empieza, ese cociente empieza a dar valores decimales. Y en una unidad, en un sistema productivo, lo que yo tengo a la salida de un proceso productivo son unidades terminadas, ¿ya? Entonces, claro, me puede dar un cociente decimal, pero tengo que entender de que en ese caso tengo que remitirme a unidades terminadas, por lo tanto tengo que redondear hacia abajo. Entonces, la producción real está presentada de ese modo. Es el cociente de las horas disponibles divididas entre 5, pero redondeadas hacia abajo. ¿Ya? Porque no puedo dar cuenta de una unidad fraccionada al término de un proceso de producción. Y ahora con la producción disponible, la producción real, que se pudo llevar a cabo con mis 49 trabajadores, contrasto la proyección de la demanda, que es un dato del problema, y me mido cuánto es el tiempo extra que tengo que eh, eh, contratar, ¿ya? Cuántas son las unidades que van a estar disponibles antes del tiempo extra, ¿ya? Todavía necesito obtener un saldo. Esto podría llamarse mejor también inventario, eh, inventario final, ¿no? Porque las unidades disponibles antes del tiempo extra es una relación entre la producción real, lo que soy capaz de producir con mis 49 trabajadores, más el inventario inicial, menos la demanda. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que yo produzco más lo que ya tengo almacenado como producto terminado, que es el inventario inicial, descontando las unidades demandadas. Eso me va a dar un inventario final, pero en este caso como estamos hablando de una estrategia específica, una estrategia mixta referida al tiempo extra, se denomina así también, unidades disponibles antes del tiempo extra. Porque justamente a partir de este valor yo calcularé si necesito horas extras o no. Y el saldo aquí es positivo en todos los meses. ¿Ya? En todos los meses. Eso quiere decir que me está sobrando producción. Y si me sobra, no tiene sentido estar eh, realizando unidades con tiempo extra. Por eso, unidades de tiempo extra no hay. ¿Ya? Y por lo tanto, costo también. Tenemos que considerar la reserva de seguridad, este 25% respecto de la demanda. Y recuerden, esto lo vimos en la clase anterior, si el inventario final supera a la reserva de seguridad, recién allí yo tengo unidades sobrantes. Entonces, aquí no se produce eso, 324 está bajo 450, acá también pasa lo mismo, pero acá no, acá hay una cantidad importante, 859 unidades de stock, supera por lejos a las 275 unidades de reserva de seguridad de marzo. Entonces, las unidades sobrantes son las unidades que corresponden a esa diferencia. Ya, 859 menos 275. Por lo tanto, esas son las unidades que no se necesitaban en marzo. Solamente se necesitaban, por política de seguridad, 275 unidades. Y a estas unidades se le aplica el costo de mantenimiento de inventario, que es de 1.5 unidades monetarias por unidad por mes.
Entonces, este 876 es el costo de mantenimiento de inventario, que es el producto de 584 por 1,5. Por 1,5. Ah, no. Eso es ahí sí. 876 es el costo de multiplicar 584 por 1,5. Y el costo lineal, bueno, se calcula del mismo modo que en los casos anteriores. Es la cantidad de horas de producción que dispongo con mis 49 trabajadores. Tengo este costo total muy elevado. Recuerden que el tercer plan era de 160.000, pero nos estamos olvidando de algo que vamos a dejarlo solamente expresado y va a quedar de tarea. Y es que había una condición en este plan número 4, y era que el inventario final de junio fuese igual, hablemos de cercano, a la reserva de seguridad de ese mismo mes. ¿Cuál es la reserva de seguridad de ese mes? 400. ¿Cuál fue el inventario final? Un despampanante 2.197 número de unidades. Eso significa un valor muy, muy alto. Antes de despedirnos, ¿qué es lo que habría que hacer entonces? ¿Qué ajuste habría que hacer en este plan? Porque nos está sobrando muchas unidades y por eso no necesitamos costo de tiempo extra a ocupar, porque nos sobra mucha producción y nos genera un inventario muy alto y eso incide en el costo de inventario. Entonces, ¿qué habría que hacer en este plan para que ajustarlo y no diera tan alto el número de inventario final resultante? ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Reducir al mínimo las horas extra. No hay horas extra en este plan. En este ejemplo, ¿ya? No hay tiempo extra, sí. Disculpe, profe. Si que me estoy pasando en producción, ¿puedo reducir las horas de trabajo en general? O sea, de que me trabaje en 8, lo bajo a 6, a 7 y empiezo a teorizar. Ya. Ok, pero estamos hablando de hacer un horario flexible en forma regular de enero a junio. Se puede ocupar el tiempo flexible, pero en los momentos que se requiera. Yo creo que es mejor apuntar, pero en el mismo sentido que Alejandro lo indica, a reducir la cantidad de horas disponibles para producir, pero habría que darle, digamos, mano al número de trabajadores. Y es que si bien partimos con esa referencia, porque es la que se nos dio por enunciado, dado que no se cumple el segundo requisito, entonces lo que hay que hacer es comenzar a ajustar ese número hacia abajo, ¿ya? Porque tendría el mismo efecto, pero solamente habría que valorizar hasta cuánto habría que bajar el número de 49 trabajadores para que comenzara este inventario final a parecerse a la reserva de seguridad, que es de 400. ¿Ya? En concreto, lo que hay que realizar es un proceso de prueba. Acá yo tengo hecho varios, en el cual se va evaluando alternativas hacia, digamos, hacia abajo, ¿no? Bueno, acá hay varias, ya con 49 trabajadores, con 45, con 40. En la medida que se va reduciendo el número de trabajadores, desde luego se va bajando el inventario, va a aparecer el costo de tiempo extra, ya que no figuraba con 49 trabajadores, va a aparecer, pero nos vamos a encontrar, y eso es lo que les indico, digamos, a lo que deberían llegar, es que con 35 trabajadores llegamos a un mínimo de 4, que no, digamos, que no es el que nos sirve, porque tiene que ser igual a 400, más bien con 38. Eso es. Fui bajando de 5 en 5, llegué a 35, bajé mucho, y pues hacia arriba hasta que llegué a 38,
y con 38 da un inventario final de 407, que es muy cercano a 400 y con eso se puede dar por concluido el trabajo, ¿ya? El plan. Ya muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí.